Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta mañana en Roca Madrid Gallery. Gracias a todos los que nos siguen a través de Zoom. Sobre todo gracias a los más de 1000 espectadores que hemos tenido en estas 4 jornadas anteriores en las que hemos tratado en detalle diversos temas. Los han resumido tanto mi compañera Águeda como David. Hemos hablado de la situación actual del regadío con la Administración estatal, con las comunidades autónomas. Hemos constatado que el regadío español es referencia mundial, es un sector esencial para la actividad económica, es un sector que tiene externalidades positivas en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, pero es un sector también con retos de futuro. Hemos centrado los debates en cuestiones como la eficiencia, como la sostenibilidad, como la digitalización, como la agroindustria y su evolución y su futuro. Y hoy en estas mesas pues queremos hablar de este futuro también y de qué queremos que sea el regadío español, qué papel debe jugar en los próximos años. Para ello, como ha dicho Águeda, que tenemos una mesa yo creo que muy completa y diversa. Tenemos a un representante de la Administración Pública, de una empresa pública como Seiasa, el director técnico de Seiasa, Víctor Morales. Tenemos a 2 empresas referentes, como son Hidroconta, con larga trayectoria en este ámbito, y Acciona, con una apuesta decidida liderada por Manuel Navarro. Y contamos también con la visión del tercer sector, gracias a la presencia de María Boluda, directora técnica de Fundación Ingenio. Muchas gracias a todos por acompañarnos y me gustaría que en una primera ronda nos dierais vuestra visión, vuestra percepción de ese estado actual del regadío español, también echando un poco la vista atrás a cómo ha evolucionado en las últimas décadas y también que nos dierais vuestra visión de qué significa a nivel no solo de producción, sino también esas externalidades en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, de mantener población, de conservar paisaje, etcétera, que todos conocemos. Pero me gustaría que nos dierais vuestra visión global de qué significa a día de hoy el regadío en España. Empezamos de derecha a izquierda, si os parece. Alfonso. Muchas gracias. Bueno, desde nuestra visión, quiero pensar que privilegiada, yo creo que el regadío español goza de buena salud. Es un referente. Yo tengo la oportunidad de viajar bastante y ver proyectos de agricultura en todo el mundo. La semana pasada estuve en Egipto y en Arabia Saudita, que tienen proyectos muy importantes. Y miran a España. Miran a España mirando un poco referentes de lo que se hace aquí y cómo se hace aquí. Dicho esto, también es verdad que el regadío español tiene retos por delante muy importantes. Uno está ligado a la sostenibilidad, es cómo vamos a conseguir que este regadío sea sostenible en el futuro. Y esto pasa, pues cosas que se han abordado durante toda esta semana en el nuevo Regadío Forum. Yo creo que la digitalización es una clave. Tenemos que saber qué está pasando, tenemos que tener controlado. Me decía Alejandro que la sesión que más interés ha despertado ha sido la de digitalización dentro de las diferentes jornadas que ha habido en este evento. Y eso da muestra un poco de lo que hay. Y también el número de inscritos que hay desde otros países, que hace hincapié en esto, en que la gente mira a España, sabe que aquí se hace la cosa muy bien, pero tenemos retos muy importantes que abordar. Gracias, Alfonso. Manuel, desde Acciona, ¿cómo veis esta situación del regadío español? Alejandro, si me permites, primero agradecerte que nos hayas invitado a la empresa que represento y a mi persona. Segundo, quiero felicitaros por haber abierto el enfoque del agua. Antes trabajabais en el agua, el ciclo urbano, que representa el 20% del agua que usamos en nuestro país, aunque es verdad que con un valor añadido muy superior al de la agricultura. Y la agricultura representa el 80% del agua, todavía con un valor añadido menor, pero creciendo porque cada día el agua es más escasa, cuesta más de depurar, cuesta más de tratar, cuesta más de desalar y está subiendo el precio, lamentablemente, pero es una realidad. Y eso va a hacer que el valor añadido del agua en la agricultura en un futuro se acerque o incluso supere al valor del agua urbana. Por tanto, enhorabuena por haber entrado en este campo
en el que os apoyamos y desde la empresa que represento. En el tema del regadío en España, y el agua, el driver, regadío, agua, diría que tenemos un estrés hídrico creciente, heterogéneo, diferente, del interior a la costa, y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Andrés del Campo luego nos dirá en su presentación que en España hay 3,8 millones de hectáreas de regadío que no van a crecer, porque ni lo piden los agricultores, ni la Administración lo va a permitir, ni lo piden los ecologistas, ni lo quieren los ecologistas. Pero en esa superficie de regadío vamos a producir más, se va a ser más eficiente, se va a producir más kilos por hectárea y año. Pero se va a consumir menos agua, se va a consumir menos metros cúbicos por hectárea y año. ¿Por qué? Porque el regadío de gravedad, a manta, pasará a riego por goteo, el regadío por aspersión pasará a riego por goteo, el riego por goteo en el campo, en la tierra, pasará a hidropónico. O sea, cada día se usará menos agua. ¿Con eso podemos pensar que agua sobra? No, va a faltar. El estrés hídrico va a crecer. ¿Por qué? Mientras escuchaba la mesa anterior, permitidme disculparme, he cogido el móvil y he sacado un dato de hoy del estado de los embalses. Hoy los embalses españoles tienen un 46% de agua, la media de todo el país. ¿Sabéis cuánto tenían hace un año? El 57%. ¿Sabéis cuál es la media de los últimos 10 años? El 67%. Bien, ¿qué significa esto? Que llueve menos, hay menos trasvases, porque la Administración también lo limita, hay un cambio climático. No voy a discutir si es debido al hombre o no, pero es un cambio climático real. Vamos a tener menos agua. Por lo tanto, hay que aportar al regadío, y con eso termino esta primera pregunta, con aportes de agua adicionales. Esos aportes de agua adicionales son solamente dos fuentes, no hay más. El agua depurada de las ciudades, que hay que regenerarla y reutilizar al 100%. Todavía tenemos un coeficiente muy bajo de reutilización en España del agua depurada, no llegamos ni al 20%, con excepciones, con Murcia casi al 100%, pero hay que aumentar ese proceso de regeneración y reutilización del agua para la agricultura. Y en el sureste español, desde Alicante, mi provincia, hasta Huelva, donde ya se recupera y se regenera al 100%, casi el 100% del agua, la alternativa complementaria es la desalación, donde es una realidad, que luego comentaremos, y donde entendemos que va a crecer más. Esas eran las dos fuentes de suministro de agua complementaria para el regadío, la regeneración de agua y la desalación, para intentar mitigar el estrés hídrico de la agricultura. Gracias, Manuel. Veo que vamos a hilar bien la mesa porque estáis sacando ya los temas que después vamos a tratar en profundidad. Víctor Morales, director técnico de SEIASA, pues la principal empresa pública en el ámbito de las infraestructuras agrarias, con una larga trayectoria y yo creo que actor fundamental en este cambio que hemos visto en las últimas décadas y fundamentalmente en la modernización del regadío. Desde SEIASA, ¿cuál es vuestra visión de la situación actual? Y también me gustaría, especialmente en este caso, que nos cuentes cómo habéis vivido esta transformación, yo creo que sin duda pionera y referente mundial. Bueno, la gran historia de la vida demuestra que cuando estamos en entornos hostiles, como el que estamos viviendo, los organismos vivos solo tienen tres vías de escape. Una de ellas es escapar de ese ambiente hostil, otra de ellas es morir y otra de ellas es adaptarse. Escapar no podemos escapar. Marte se envía una nave, están utilizando ahora residuos de tierra de la Luna para ver si se puede cultivar, pero eso es un plazo todavía muy lejano. Morir no es deseable para nadie. Yo creo que nos queda la adaptación. Ahora mismo yo creo que el sector agroalimentario, el sector de la modernización de regadíos, está en un proceso clave de adaptación pues a todos estos factores que ha estado comentando Manuel, de escasez hídrica, cambio climático, de despoblación del mundo rural, incremento de la población con unas proyecciones que son tremendas de aquí al año 2100. En definitiva, una adaptación, hilando también con lo que decía Alfonso, que nos va a permitir, con todo lo que llevamos hecho ya hasta la fecha,
situarnos en un punto de partida muy importante, ¿no? Lo ha comentado. El resto de países están fijando en cómo hacemos la modernización, cómo funcionan las comunidades de regantes, cómo se maneja el agua en España, en las condiciones en las que tenemos. Por lo tanto, partimos de una situación extraordinaria. No debemos olvidar que a través de los distintos planes de modernización ejecutados por los distintos gobiernos, por el Ministerio de Agricultura, pues se han ejecutado más de 500.000 de hectáreas, se han invertido más de 2.000 millones, ha habido un montón de miles de familias beneficiadas por la modernización. No es una participación exclusiva financiera del Ministerio. Un montón de gente, que son los que han estado representados, están representados a lo largo de estos 5 días a través de vuestra iniciativa. Las comunidades regantes, los primeros, que financian también las obras y son los que saben hacer luego la explotación de estas modernizaciones de regadíos, las empresas constructoras, los suministradores, en definitiva, el conjunto de toda la sociedad. Con lo cual, yo creo que es evidente que estamos en un proceso de adaptación, que vamos a tener que pasar por él sí o sí, porque es lo único que nos queda, pero sin embargo estamos en una posición muy preferente para poder adaptarnos a lo que nos venga. Fantástica explicación, Víctor, de ese proceso de adaptación que nos ha tocado vivir y yo creo que nos ha hecho acumular ese conocimiento que ahora es referencia mundial. María Boluda, directora técnica de Fundación Ingenio, vosotros trabajáis también mano a mano con los regantes, con el sector agrícola. Cuéntanos tu visión también desde el ámbito en el que has trabajado, de la investigación, de la situación actual del sector del regadío. Hombre, no cabe duda a nadie, no cabe duda, y de hecho se ha hablado mucho estos días de la importancia económica y social del regadío y por supuesto de los avances que se han tenido en las últimas décadas en tecnificación, digitalización, todas esas palabras que suenan constantemente y es la realidad. Y yo quiero incidir también en el caso nuestro, que es el campo de Cartagena, los avances que se han hecho en estos ámbitos desde hace muchos años, desde la comunidad regante y desde las propias empresas e incluso diría agricultores, porque Fundación Ingenio, que de donde vengo, representamos 10.000 agricultores, son pequeños, no hablamos de agroindustria en el sentido amplio, sino familias que viven de esto. Entonces, nadie tiene dudas sobre la importancia y sobre los avances que se han hecho. Pero sí que tenemos retos, como comentaba a Alfonso Corbalán, muy importantes, que no son solamente medioambientales. O sea, ojalá fuese todo medioambiental, porque el conocimiento está ahí. Seguro que se puede avanzar mucho en eso, en innovación y en proyectos que nos hagan tener mejores prácticas y esa mejora continua que nos gusta tanto hacer. Pero también hay otros retos que son sociales y también son políticos. Y ahí hacer un inciso, porque tenemos estamos tristemente criminalizados en muchos aspectos. El regadío tiene ahí un veto que cada vez es mayor a nivel social y es uno de los retos a los que también tenemos que ponerle nombre y cara y en eso tenemos que trabajar desde el sector agrícola, por supuesto. Muy bien, gracias María, gracias a todos por esta primera ronda y bueno, durante estas sesiones ha habido más de un ponente que hacía un análisis DAFO. Yo voy a cogerme solo la parte de amenazas y oportunidades. Y si os parece vamos a empezar por amenazas y después pensamos cómo lo podemos arreglar. Sin duda, lo que más se ha repetido en estos días es que el principal problema del sector es la escasez de agua. O sea, aquí podemos poner todas las soluciones que queramos, pero si no hay agua no hay producción. Entonces quería que me dierais vuestra visión de la escasez de agua ligada evidentemente a la amenaza del cambio climático. Como decía Manuel, pues no vamos a entrar aquí en el debate de las causas del cambio climático, sino en que todos los datos nos dan esa información clara de que hay un cambio del clima. Entonces esto afecta al sector del regadío. Quería también ligar esto a otra amenaza, que es el endurecimiento de la legislación medioambiental, que lo estamos viendo desde todos los frentes, desde el nivel europeo, el nivel nacional. Y, bueno, María lo ponía sobre la mesa, evidentemente ligado a un poco las propuestas de los partidos políticos, ¿no?, que a veces ponen un poco difícil, digamos, continuar con ciertas actividades ligadas al regadío. Y, por último, y de esto seguro que nos va a hablar Andrés del Campo después, esa mala prensa, yo creo que injustificada, que tiene el regadío en diversos ámbitos de la sociedad.
he querido resumir amenazas en este grupo, pero evidentemente vosotros nos podéis dar también vuestro punto de vista si se me ha quedado alguna en el tintero, ¿no? Se trata de que nos expliquéis cuáles son, bajo vuestro punto de vista, los principales problemas que afronta el sector y luego pensamos en formas de solucionarlos. Alfonso. Bueno, si hablamos de amenazas y del tema de escasez de agua, Manuela ha aportado dos posibles soluciones, la reutilización y la desalación, que sin duda están ahí. Yo tiro un poco para casa y aporto una más. El MITECO, Ministerio de Transición Ecológica, en el PERTE de digitalización de agua que ha sacado, dice que la demanda anual en España, en total, son de 32.000 hectómetros de agua. De esos 32.000 hectómetros, el 80,5% se destina a la agricultura, es decir, aproximadamente 25.000 hectómetros. En el ciclo urbano del agua está muy medido cuáles son las pérdidas reales que tenemos en el ciclo urbano. Está medido en un 25%. Y además se sabe muy bien si son pérdidas reales, si son pérdidas aparentes. Está todo muy bien determinado. En agricultura, sin embargo, tenemos poca información. Tenemos poca información acerca de cuáles son las pérdidas reales en la agricultura. Y a mí me cuesta creer que no sean mayores a las que tenemos en el ciclo urbano del agua. Es decir, simplemente cogiendo ese dato de 25% que tenemos en agua urbana, serían más de 6.000 hectómetros cúbicos que se pierden cada año. 6.000 hectómetros cúbicos son muchas desaladoras y muchas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en controlar, en saber lo que pasa, en medir, en tener esa información. Y hay tecnologías disponibles. Yo voy a poner un ejemplo, María, perdóname que aproveche la oportunidad. Comunidad de Regantes como Cartagena. Hace 3 meses nos llamaron, director técnico y director de IT, nos dicen, oye, Alfonso, queremos medir los balances hídricos. Balances hídricos es algo muy habitual en ciclo urbano. Adrián lo sabe bien, que trabajamos con Acciona en estas historias. Cuánto agua entra en un sector por la red de alta y cuánto agua sale por cada punto de la red de distribución por los usuarios. Y lo quieren tener por sectores y hemos empezado por 4 sectores y estamos integrando y haciendo esos balances hídricos, esa diferencia de agua consumida en alta y agua consumida en la red de distribución. Es decir, hay realmente un interés por saber lo que está pasando, por digitalizar, por controlar. Es una comunidad de regantes que tiene 45.000 hectáreas aproximadamente y que es de la más importante de España en cuanto a producción y en cuanto a importancia económica en la zona. Andrés del Campo, que lo tenemos aquí. Pues hace un mes aproximadamente tuvimos el Congreso Nacional de FENACORE. Una semana después me llama Andrés y me dice, Alfonso, tenemos que empezar a ver el tema de la digitalización en la comunidad de regantes que él dirige, que es Guadalmellato. En definitiva, sí que vemos que hay un movimiento real y una sensibilización. Están los regantes, las comunidades de regantes sensibilizadas de que hay que saber cuánto consumimos e intentar reducir esas pérdidas. El objetivo son mínimo 6.000 hectómetros cúbicos. Y tengo muy claro, además, que también es una prioridad que se ha marcado SEIASA y que lo está recogido dentro del PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No solo ahí, sino también hay una parte en el PERTE agroalimentario y también hay una parte en el PERTE del ciclo de digitalización del agua. O sea que yo creo que por ahí pueden haber ahorros muy significativos para mitigar esa escasez de agua. El controlar y el reducir esas pérdidas sabiendo lo que realmente está pasando en la agricultura. Sin duda, Alfonso, desde luego el uso agrícola es el principal con diferencia en España y hay un recorrido en la eficiencia que nos podría generar mayor disponibilidad. Si hay algo que define a Acciona, yo creo, es que soluciona y ha solucionado la escasez de agua en distintas latitudes. No solo hablamos de España, sino que lo hacéis en desiertos. Entonces, bueno, si hablamos de amenazas, escasez de agua, estoy seguro que Manuel Navarro tiene algo que decir. Hombre, Alejandro, ¿qué palabra has utilizado en Madrid, España, esta semana? Amenazas, ¿no? Hace un año escuché de una persona muy ilustrada una frase que hice mía, que dice: la defensa y la despensa en casa. Para mí, mi casa hoy es la Unión Europea, la sede de las democracias. Fijaros que esta semana en Madrid, en defensa, se aprobó multiplicar por 8
el ejército que tenemos defendiendo nuestra zona democrática, nuestra área democrática, de 40.000 soldados a más de 300.000. No tengo duda que la despensa se producirá cada día más en nuestra casa, en la Europa, en la Unión Europea democrática. Vivimos, ya no nos acordamos, en el 2020 y 2021, un bloqueo del comercio comercial. Se paralizó el comercio comercial, el comercio mundial, por el tema del COVID. Y en nuestro país pudimos comer. Y eso es gracias a la agricultura que tenemos aquí. Se reconoció a los agricultores y al campo y al sector agrícola, pero desde mi punto de vista de forma insuficiente. Ahora viene otra época. Nadie nos imaginábamos que hace 2 años, cuando vino el COVID, tendríamos lo que tenemos ahora. Una guerra que ha puesto en peligro el área democrática donde vivimos y que va a tender, entre otras cosas, a potenciar la alimentación. El coeficiente de producción agrícola en Europa será mayor en detrimento de importaciones exteriores. Ya no podemos depender tan libremente y tan fácilmente y tan alegremente de importaciones del exterior, porque no sabemos si van a llegar o no. Por tanto, la amenaza, el COVID afortunadamente ha pasado, la amenaza ahora es estratégica, es geopolítica. Y de ahí viene una oportunidad, y por eso estamos aquí hoy, porque la agricultura en nuestro país va a crecer, se va a producir más, en todo el sector. En Holanda, famosa por sus invernaderos, estoy visitando no solamente los invernaderos de flores, también los de los tomates, pimientos, pepinos. ¿Sabéis cómo calientan los invernaderos? Con gas. La gasolina se ha multiplicado por 2 el precio, el gas se ha multiplicado por 4. ¿Sabéis cómo se calientan los invernaderos que tenemos en Almería? Con sol. ¿Sabéis qué está ocurriendo? Que todos los productores de invernaderos de Almería están vendiendo el 100% de su producción a Europa a precios superiores a los de los años anteriores. Es una realidad. Cada día se producirá más en Europa. Vivimos en una área de mucho sol, de mucho calor. La agricultura aquí tiene mucho potencial. Produciremos más agricultura y la venderemos a Europa. Esa es una oportunidad. Cuando me he recorrido desde Huelva a Alicante a todas las comunidades de regantes que hay y he visto los frutos rojos de Huelva y he visto los mangos, aguacates y chirimoyas de Málaga y he visto los tomates y pimientos, por cierto, pimientos naturales producidos aquí y no los que vienen de Holanda, todos igualitos, sin sabor, envueltos en plástico. Os recomiendo que compréis pimientos producidos en España. Huella cero, kilómetro cero, menos emisión de carbono. Cuando llego al campo de Cartagena y veo los cítricos y veo la huerta que hay allí, nadie me pregunta por el precio del agua. Me preguntan si van a tener agua. ¿Sabéis qué quieren saber los agricultores? Porque hoy el agricultor no es el de hace unos años que producía huertas para un año. Hoy son inversiones importantes de invernaderos, de arbolado, que requieren inversiones importantes a largo plazo y, lógicamente, si no tienes el agua no puedes producir, ¿no? El agua es a la agricultura lo que la energía eléctrica es a la industria. Por tanto, lo que necesitan es agua. Entonces, volvemos otra vez aquí a la oportunidad ya de empresas como la que represento de mejorar el tratamiento de las aguas y de ejecutar instalaciones de desalación de agua de mar, sobre todo en el sureste español, para suministrar este agua a la agricultura. Por tanto, la amenaza que tenemos se va a convertir en una oportunidad para la agricultura y en una oportunidad para empresas como las que estamos aquí, que al final nos dedicamos a suministrar agua a las ciudades y al riego. Gracias, Manuel. Víctor Morales, desde SEIASA, vosotros periódicamente tenéis que hacer ejercicios, evidentemente, de reflexión y de planificación estratégica, como estoy seguro de que ha sido ahora con todos estos fondos europeos. ¿Cómo valoráis esas tensiones entre la escasez de agua, la necesidad de producir y de mantener la producción y de mantener las externalidades positivas del regadío y también pues esas tensiones del debate a veces político que bueno, pues, afectan y dejan al regadío un poco como víctima, ¿no? ¿Cómo lo valoráis desde SEIASA? Bueno, pues las tensiones te aseguro que las vivimos a cota cero y piel a piel con toda la comunidad de regantes. Primero, pues son nuestro cliente, nosotros no hacemos líneas del AVE, ni hacemos viaductos, ni hacemos modernización de regadíos y es extremadamente complejo hacer las obras de modernización
Entre otras cosas porque nos juntamos con miles de directores de obra por allí, pero bueno, es un privilegio de verdad trabajar aquí. Bueno, fíjate, Alejandro, has presentado por un lado, estábamos hablando de la escasez hídrica y luego enseguidilla has hablado, dices, el incremento de las exigencias medioambientales. Parece que también es como otra amenaza. Yo estoy de acuerdo con Manuel, es una oportunidad, es una auténtica oportunidad. Y ha llegado a través de los fondos Next Generation, que están, desde fuera, ¿cómo se ve esto? Pues efectivamente con cierto rechazo por parte de las comunidades de regantes, pero lo han entendido perfectamente, porque es la única vía que hay. La única vía de adaptación es esa, no podemos mirar a otro lado. Lo que comentaba antes, si ese grado o ese ambiente hostil en el que nos movemos llega ya a un grado superior, pues muy probablemente no podamos ni adaptarnos. Con lo cual, todo lo que estuvo comentando en su ponencia también la subdirectora general de Regadíos, Cristina Clemente, de la importancia que tienen dentro de los fondos de recuperación todas estas puntualizaciones medioambientales, es vital para este proceso de adaptación, de recuperación y de impulso, más bien dicho. El plan de recuperación, que es un plan coyuntural, que viene de una forma muy rápida en un plazo de ejecución cortísimo, todas las obras del plan de recuperación tienen que estar terminadas a mediados del año 2026, pues se ha basado en unos pilares fundamentales perfectamente alineados con la base de los fondos de recuperación, que es el fomento del uso, el fomento del ahorro del agua y la mejora de la sostenibilidad energética de los regadíos españoles. Es decir, todos los beneficiarios de los fondos europeos que vayan destinados a todas estas obras de modernización de regadíos tienen que derivar en una mejora de la sostenibilidad ambiental del sector agrario en general. Y para ello, como digo, se ha basado en unos pilares fundamentales. El primero de ellos, basado en obras que estén destinadas al uso de aguas no convencionales, lo que se ha comentado. Aguas depuradas, aguas desaladas, desalobradas. Si cogemos el arco de todas las actuaciones que se han presentado, vamos a ejecutar 32 actuaciones en este entorno de aguas no convencionales, sobre todo, como ha comentado Manuel, pues en el arco mediterráneo. Comunidad Valenciana, Murcia, mucho de depuración y sobre todo el levante almeriense, que sí que va a llevar una fuerte dosis de desalación, de desalobración. Otro pilar fundamental, la utilización de renovables. 21 actuaciones dentro del plan de recuperación van destinadas exclusivamente a la utilización de renovables. Y se van a implementar en muchas de las obras que ya hemos modernizado anteriormente la implementación de parques solares fotovoltaicos para poner en marcha todas las estaciones de bombeo de modernizaciones anteriores. Otro de los pilares fundamentales, la mejora hídrica y energética. Es decir, de un conjunto de obras, de un conjunto importante de obras, se va a hacer una mejora pues, para conseguir tener cota suficiente y poder regar con presión natural, etcétera. Y el cuarto pilar fundamental, la digitalización. Se van a abordar, dentro del conjunto de todas las obras, 4 inversiones importantísimas a nivel nacional de modernización completa de todas las comunidades de regantes. Se me ocurre, por ejemplo, la de Zújar, más de 20.000 hectáreas se van a telecontrolar con un sistema de telecontrol, con todo el avance que han tenido los sistemas de telecontrol hasta ahora. O, por ejemplo, Riegos de Aragón en Cataluña, donde se va a digitalizar las 130 comunidades de base del canal de Aragón y Cataluña. Con esto quiero decir que efectivamente es una oportunidad, no hay que verlo como exigencias medioambientales. Lo que tenemos que conseguir ahora en el corto espacio de tiempo que tenemos es que esas tramitaciones ambientales, pues el Ministerio de Transición Ecológica, si presentamos todos los documentos como debemos presentarlos, pues podamos ir cumpliendo los plazos y poder llegar ya al objetivo de cumplir con ese horizonte que va a ser un esfuerzo titánico por parte de todos para poder llevarlo a cabo. Gracias, Víctor, por dibujar estas líneas estratégicas y transformar, como dices, estas presuntas amenazas en oportunidades. María, bueno, vosotros estáis en una zona donde el regadío evidentemente está en el corazón de la economía, de la sociedad.
y vivís esta amenaza de forma muy cercana. Cuéntanos desde Fundación Ingenio cómo lo valoráis. Sí, y hablando de la amenaza medioambiental que comentaba, y nosotros en el caso particular, pues la zona en la que estamos, tenemos un espacio natural único, que es el Mar Menor, donde se tiene la actividad agrícola y por supuesto, los esfuerzos están yendo en esa línea, porque tenemos que seguir produciendo, porque, como comentaba antes, es vital para la economía de la región de Murcia española, por la importancia de las exportaciones. No nos olvidemos que somos la huerta de Europa, y luego porque es posible tener un equilibrio en ese entorno natural de lo que es la sostenibilidad económica y social con la sostenibilidad ambiental. Y en eso, pues, por ejemplo, cuando hablaba de amenazas, de utilizar, hemos comentado las distintas fuentes de agua, que no solamente necesitamos agua en cantidad, sino también en calidad, hacer un inciso ahí. Muchas veces el agua de la que disponemos no cumple con una serie de características que nos hacen luego perjudicar en la eficiencia del uso del agua, por la alta salinidad, por ejemplo, que se tiene mucha agua recuperada de depuración o de desalinización. Pero otra fuente de agua importante que nosotros hemos dicho en varios foros y que serían también parte de la recuperación del deterioro medioambiental que tiene la laguna es el aprovechamiento del agua del acuífero, una gestión de ese agua bajo nuestros suelos agrícolas, que por supuesto de una forma sostenible, que nos permita recuperar ese agua, mezclarla con otras fuentes de agua o tratarla para quitar desalabrarla y poder emitir la salmuera de resultante de una forma, desde luego, sin impacto ambiental. Ese es uno de los proyectos que nosotros hemos lanzado y que estamos apostando en todos los foros por él. Bueno, habéis mencionado, yo creo que casi todos, el tema de la energía, que sin duda pues, nos preocupa, nos ocupa no solo en el ámbito del regadío, sino en muchos otros a día de hoy. Pero especialmente aquí el nexo agua, energía y en este caso yo añadiría la alimentación, evidentemente, ese triángulo cobra pues una importancia, digamos, mayor que en otros. Me gustaría que nos dierais vuestra visión de la incidencia del problema que estamos viviendo, del problema inflacionario que estamos viviendo con la energía y especialmente en el ámbito del regadío, y qué medidas creéis vosotros que se pueden tomar para paliarlo. Alfonso. Bueno, a ver, no es mi principal campo de experiencia, ¿no? Pero un poco lo que yo sí que veo es la dificultad de trasladar subidas de precios, es decir, esos insumos que van inflacionando, tanto energía como fertilizantes, como diferentes elementos, y la dificultad que tiene la agricultura de trasladar eso a la cadena alimentaria y que realmente pues haya un traslado efectivo de subida de precios. Cuesta mucho subir esos precios. La parte que yo más conozco, pues lo apuntaba antes Manuel, el agua también se está encareciendo cada vez más. Y sin agua no hay ni energía, ni fertilizantes, ni nada. No es regadío. Entonces, pues bueno, al final ahí también hay que controlar y hay que tener claro, bueno, pues qué políticas se pueden llevar a cabo. Pero bueno, como digo, no soy yo el mayor experto. Yo creo que aquí mis compañeros pueden aportar más que yo. Gracias, Alfonso. Luego vamos a hablar de digitalización y puedes recuperar el tiempo que nos has dejado en energía. Manuel, bueno, vosotros sois capaces de rebajar el precio de producción de un metro cúbico de agua desalada hasta mínimos insospechados hace algunos años, pero no sé si podéis enfrentaros a esta espiral inflacionaria que estamos viviendo y que está afectando tanto al precio del agua, evidentemente, porque tenemos bombeos, tenemos energía en todos los procesos, evidentemente, pero en el regadío pues más, porque es un componente fundamental de la producción. ¿Cómo lo valoras y cómo crees que se puede afrontar? Hay que poner el precio de la energía en su justo precio. Es cierto que el precio de la energía está subiendo, pero no lo que sale en los telediarios todos los días. Solamente el 10% del consumo de energía eléctrica de nuestro país se paga al precio del pool que sale en el telediario todas las noches. Todos los clientes no domésticos tienen precios pactados con las empresas eléctricas y el 50% de los clientes domésticos
tienen precios pactados con las compañías eléctricas. Solamente el 50% de clientes domésticos tiene la famosa tarifa regulada, mal llamada regulada, que es la libre y es la que pagan estos precios caros. Dicho eso, hace 2 años antes de la crisis energética, comprando energías a largo plazo, se podía conseguir energía, el Estado español la consiguió a 30 euros el megavatio hora, empresas como la nuestra podían conseguirlas a 35 o 40 euros el megavatio hora, y hoy lo podemos conseguir a 50 euros el megavatio hora. O sea, ha subido la energía, pero ojo, no 250. ¿Eso en qué se traduce en la aplicación de nuestro sector? Nosotros producimos agua en alta a través de desaladoras, en que una importante parte de este agua ya va al riego, y cuando producimos este agua en las desaladoras, una desaladora tiene una curva de carga plana de por vida. Es muy fácil ir al mercado, comprar energía eléctrica a largo plazo. Hoy día tenemos empresas que nos venden energía hasta 15 años a precios por debajo de los 50 euros megavatio hora. Eso lo que nos permite es dar un precio del agua desalada al agricultor estable. No digo barato, digo estable. Una desaladora tiene 3 componentes: la amortización, que es fija, la operación, que al final es fijo, es mano de obra, y la energía eléctrica, que si la convertimos de variable en fija comprando a largo plazo, pues podemos ofrecer ese precio. Hoy día se puede ofrecer a la agricultura agua desalada a 50 céntimos de euro por metro cúbico estable. Y eso es lo que quiere el agricultor: agua a largo plazo a precio estable. Es una forma de combatirlo. Ya nos gustaría que esos 50 euros por megavatio hora pudiéramos bajarlos a 40, a 35 y a 30, que la industria es posible que lo de ahora. Pero tenemos otras variables energéticas en el país que hacen que el precio haya subido, pero no lo que se está diciendo. Eso traducido ahora, ya no las desaladoras, traducido al campo de las comunidades de regantes, que lo que tienen fundamentalmente son bombeos, pues hay que cambiar un poco el proceso de trabajo. ¿Qué hacían antes los regantes? Ponían los bombeos por la noche, porque la tarifa era la más barata. Bueno, pues ahora hay que cambiar, ahora hay que poner placas fotovoltaicas y poner las bombas de día. Pero ojo, no es necesario poner la placa fotovoltaica al lado del bombeo. Es una opción. Una comunidad de regantes puede hacer una inversión, y más ahora subvencionada en parte por el Estado español, Miteco y Seiasa con los fondos Next Generation, y tener su planta fotovoltaica que alimenta el bombeo. Pero también puede ir al mercado, a las empresas eléctricas, y pedirle: oye, yo voy a consumir los próximos años esta energía durante el día, deme este precio. Entonces lo que hacemos es transformar un CAPEX puntual en un OPEX a largo plazo, a precios de energía que no son los que salen del telediario, que son más bajos. ¿Yo qué recomendaría? Pues que en bombeos pequeños, lógicamente, pues hay que poner las placas fotovoltaicas. En el campo tenemos una ventaja: no nos falta espacio, ¿verdad? En las ciudades falta espacio, en el campo no. Pero si se trata ya de bombeos de cierta relevancia, analizar la posibilidad de comprar la energía a largo plazo. Por tanto, son vías para mitigar el incremento de la energía, que la energía ha subido de precio, pero se puede mitigar. Gracias, Manuel. Me gusta que todos estáis convirtiendo estas amenazas en soluciones constantemente. Para eso estamos aquí, para escuchar cómo solucionarlo. Víctor Morales, desde Seiasa. Bueno, por un lado me gustaría ver vuestra visión sobre este incremento de precios de energía, evidentemente, pero también lo que comentaba Manuel, ¿no? ¿Cuál es el papel de las renovables, que entiendo están muy contempladas en estos nuevos planes, y cómo esperáis, digamos, que ayuden al futuro de la energía en el ámbito del regadío? Bueno, pues lo primero, desde la configuración de los proyectos. Los 93 proyectos que se han presentado, seleccionados en la fase 1 con un montante de 325 millones y los 485 millones de la fase 2, no existe ni un solo proyecto que vaya a consumir más energía convencional, por decirlo de alguna forma. Es decir, están todos pensados para o la implementación de renovables o mejorando la eficiencia hídrica y energética. Es decir, que ya desde la propia concepción de los proyectos, y también es un punto clave del plan de recuperación a través del reglamento taxonómico de 2020 de la Unión Europea, que especifica claramente cuáles son las vías de seguimiento del plan en lo relativo a no utilizar mayor consumo de energías fósiles. Con lo cual, todo el paquete de 93 proyectos, los que finalmente salgan al plan de recuperación, van a cumplir con ese objetivo.
En el convenio tradicional, con el que siempre hemos funcionado desde SEIASA, sacándolo ya de esta parte del plan de recuperación, sí es cierto que a lo largo de estos 22 años desde la creación de la sociedad, pues ha habido una evolución en la configuración también de los proyectos. No nos podemos olvidar cuando el precio de la electricidad era el que era y a partir del 2008 pegó el subidón que pegó, con lo cual la concepción de los proyectos en la primera época de la modernización de regadíos ha supuesto también un lastre importantísimo a las comunidades de regantes, pero bueno, que lo están optimizando también o están tratando de reducir ese peso específico del consumo energético, pues a través de digitalización, a través de modernos sistemas de monitorización y de telecontrol y sobre todo de la implementación de energías renovables. Como digo, el impulso que el plan, el Next Generation va a dar a toda la parte energética es importantísimo. Gracias, Víctor. María, Fundación Ingenio, Campo de Cartagena, yo creo que vosotros a lo mejor tenéis la visión más cercana. Ya no hablaría solo de energía, sino de la espiral inflacionaria que estamos viviendo. ¿Cómo crees que se está trasladando a la actividad del regadío, a los márgenes? Aunque, bueno, Manuel nos mencionaba algún ejemplo también de que a lo mejor en términos de competitividad, en algunos casos incluso puede mejorar esa competitividad a nivel internacional. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo tampoco soy muy experta en el tema energía, pero sí que mientras escuchaba a Manuel y a Víctor, pensaba, es que no solamente el precio de la energía lo que está haciendo que la presión sea muy grande en la producción, sino que es que llevamos ya muchas subidas de muchos de los inputs que necesitamos, subidas de fertilizante, la subida del transporte, es decir, al final la presión es muy grande y desde luego eso lo están sufriendo los agricultores, que son estos 10.000 agricultores que están en el campo de Cartagena, son los que han sufrido todos estos precios. Una de las amenazas que igual antes, no sé si en la primera pregunta hemos incluido, es este tema, la globalización y cómo en otros sitios se puede producir con costes inferiores y lo que supone eso en los precios. Pues quizás también habría que añadirla a la lista de retos por seguir haciendo. Muy bien, María. Cerramos este bloque de eficiencia energética y vamos a encarrilar dos cuestiones finales, si os parece. Bueno, quizás la palabra del año es digitalización en el sector del agua en general y en el regadío en particular. Bueno, yo reconozco que cuando planteamos este evento, pues digamos que una de las cosas que queríamos es dar a conocer la imagen fiel del regadío en el siglo XXI, que la sociedad muchas veces desconoce. Realmente la gente piensa que se sigue regando como hace 50 años, que se riega a manta, que es un sector, desde luego, que no tiene una productividad alta, que tiene una tecnología básica, etcétera. Yo sé que en este foro esto os puede sonar raro, pero nosotros que hablamos de agua, pero hablamos para un público general normalmente, os puedo decir que esa imagen pervive en muchos ámbitos. Y la realidad del regadío en el siglo XXI no es esa, en absoluto. Es un regadío eficiente, es un regadío productivo, es un regadío hipertecnologizado y es un regadío en muchos ámbitos digitalizado. Pero me gustaría saber, vosotros que sois expertos, que estáis día a día en contacto directo, me gustaría que me dierais vuestra visión de la situación actual, de hasta qué punto esa digitalización está, digamos, ya implementada o hasta qué punto es incipiente, y también que me dierais vuestra visión de cómo creéis que está cambiando y va a cambiar a la actividad del regadío. Alfonso, como te decía, aquí te dejo barra libre. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante que está cambiando es la concienciación. Vamos a ver, desde SEIASA y el Ministerio pues, se ha hecho mucho hincapié en todo esto, no de ahora, de hace muchos años, hace 20 años, en el anterior plan de choque, pues la mayoría de obras que se hacían iban sí o sí con telecontrol. Lo cierto y verdad es que hoy vas a ver a esas comunidades de regantes y pues muchos telecontroles o no funcionan o tienen problemas. Hablo de lo que yo conozco, seguro que hay mucha diversidad. Y también porque creo que hace 20 años igual los regantes o las comunidades de regantes no estaban tan preparados o concienciados para estos sistemas, para tener un control. Incluso en algunos sitios lo podían interpretar como una amenaza a que se quisiera controlar lo que van a hacer y entonces se le puede quitar agua. Hace 20 años. Creo que esto hoy ha cambiado y ha cambiado de manera radical.
Y la oportunidad está ahí, en el cambio de mentalidad y la oportunidad ahí viene por los fondos que tenemos. Es decir, nunca, jamás, probablemente los que estamos aquí vamos a encontrar tantos fondos para invertir en estos proyectos de sostenibilidad, de digitalización, de energía, de renovables, de depuración. Nunca creo que nos encontremos un plan, porque esto se da pues cada muchos años. Entonces la oportunidad es aquí y ahora, y hay que aprovecharla. Decía Víctor que 4 de los proyectos van específicamente a digitalización, pero en la mayoría hay una componente de digitalización. Es muy importante que se haga ahora, que se haga bien y que se establezcan los mecanismos adecuados para que dentro de 20 años o dentro de 15 sigan estando esos sistemas implementados, funcionando correctamente y que no pase como lo que se pusieron hace 20 años, pues que muchos hoy ya no están en marcha. Dicho esto, yo incido en lo mismo, en medición, control, balances hídricos, agua no registrada. Eso es un dato, es un nombre que es muy importante en el ciclo urbano del agua y que está muy controlado, pero que lo usamos poco en agricultura. A todo esto se le puede sumar, claro, yo pienso en un contador, un medidor conectado, ¿no? Un hidrante conectado. Actualmente un contador, si no está conectado, pues se toma una lectura manual 2, 3 veces, 4 al año, cada 2, 3 meses. Un contador conectado te da información normalmente cada hora. Son 9.000 lecturas al año. Por una comunidad de regantes como Campos de Ajena, con 9.000, pues te juntas con muchos millones de datos, de consumos, de presión, de la red, de posibles averías, posibles fallos. Si eso le metes la parte de energía, que tiene un componente muy importante, si empiezas a interconectar los diferentes elementos existentes en una red de riego, si empiezas a hacer previsiones de la demanda, si empiezas a hacer tarificación horaria, no es lo mismo consumir el agua durante el día, que tienes un mayor coste, que hacerlo durante la noche, cuando tenemos tarifas reducidas, o si no, bombeos solares, placas solares. Bueno, todo esto, hoy en día, el uso de la inteligencia artificial, es decir, de poder analizar todos estos datos que llegan en gran cantidad y que es muy complicado gestionar todo esto. Yo tuve oportunidad de visitar hace poco Zújar. Claro, es una comunidad de unas dimensiones, o Cartagena, de unas dimensiones que no hay mente humana que pueda controlar eso de manera eficiente. Un número muy importante de diferentes bombeos, tratamientos, tuberías, pues muchos kilómetros de tubería en estas comunidades de regantes. Todo esto o está digitalizado, controlado, monitorizado, o no hay forma humana de realmente sacar un rendimiento y reducir esas pérdidas de las que hablábamos. Entonces, por ahí, después de un poco, yo creo que va el futuro. Gracias, Alfonso, y lo contáis, pues tiene mucho que decir y sin duda tiene una trayectoria que le avala. Manuel Navarro, bueno, Acciona es una referencia en digitalización del ciclo urbano del agua. De hecho, aquí tenemos a grandes expertos, Paula, Adrián, y un gran equipo que os avala también. Y ahora me contabas antes que queréis también ser referencia en la digitalización del uso del agua en la agricultura. Cuéntanos. Sí, voy a intentar explicar el hoy y el futuro, la actualidad y el futuro de la transformación digital en la agricultura. La actualidad en España se caracteriza por tener un pequeñísimo porcentaje de la agricultura altamente tecnificado y una gran parte de la agricultura con una tecnificación baja, media o baja. Hace 2 semanas tuvimos la convención anual global, no se pudo hacer antes por el COVID, de los directivos de Acciona, y tenía compañeros que están trabajando en Qatar. En Qatar somos el primer productor de agua desalada de consumo urbano en el país. Ellos no venden gas, nosotros le damos agua desalada. Y le preguntaba a los directores nuestros de allí, oye, yo sé que allí hay invernaderos, porque también hacen falta tomates y pimientos. Seguro que sabéis quiénes son los propietarios o los inversores. Dice, hombre, claro, son de Almería. Como no puede ser de otra forma. Siempre se habla de 2 temas. Israel, líder en el tema del agua, pero Israel es muy pequeñito. En España estamos tan o más avanzados que Israel, pero somos muchísimo más grandes. Y exportamos esa tecnología, exportamos esa agricultura tecnificada a países, Oriente Medio, Norte de África, como os he comentado algún ejemplo. Pero ¿qué es lo que nos falta?
trasladar esa alta tecnificación, esa transformación digital a la gran masa de agricultura del sector agrícola en el país. Tenemos una oportunidad de lujo, los fondos Next Generation. Van a venir a la agricultura por 2 vías. MITECO, fundamentalmente enfocado a la micromedición, macro y micromedición, y MAPA, vía SEIASA, tema de modernización agrícola. Este dinero público va a actuar de palanca para que las comunidades de regantes, algunas veces pasivas o lentas en tomar decisiones o en aumentar las cuotas para tener dinero y hacer inversiones, ahora, si quieren aprovechar estas subvenciones, van a tener que acudir a estos proyectos para modernizar la agricultura, una parte subvencionada y una parte financiada por los comuneros o por empresas que puedan realizar estas infraestructuras. La transformación digital llega y está llegando a la agricultura y son varias patas. Una es la automatización de las infraestructuras, como no puede ser de otra forma. Ahora vendrá sobre todo en el tema de la micromedición y macromedición. Pero no olvidemos un tema fundamental, porque todo esto no es más que al final gestionar a distancia una infraestructura hidráulica. Pero lo más importante de todo es saber cuánto agua y abono necesita cada planta y cada árbol. Y eso hasta hace poco se hacía a ojo. Hace falta agua, se seca el terreno, pues se riega, ¿no? Algunos ya veían que si la hoja se encogía, pues hacía falta más agua. No, pues eso ya no es así. Ahora hay que poner sensores en el territorio que nos detecten la humedad del terreno, que nos detecten las sales, que esos sensores nos envíen información, y está inventada ya por ondas, por radio, a un centro de control, donde ese centro de control elabora toda esta información y manda unas órdenes al agricultor que va a regar o al ordenador que riega. Por tanto, ¿cuál es el objetivo? Pues depositar en la raíz del árbol o de la planta el agua que se necesita y no más, y los abonos que se necesitan y no más. ¿Y eso cómo se puede hacer? Únicamente con digitalización. En ese proyecto estamos, en la Dirección de Agua para la Agricultura, que estamos en Acciona impulsando, pues una de las 3 patas que te comentaba antes es la de la transformación digital, que ahora pues con la inversión pública que va a llegar, pues pensamos apoyar, colaborar y expandir la implantación de esta tecnología que es necesaria en el campo. Gracias, Manuel. Veo que os vais todos hacia los programas de inversión, pero si os parece hacemos una ronda final y nos dais vuestra opinión. Víctor Morales, esta componente de digitalización la has mencionado previamente varias veces. Prácticamente podríamos decir que a día de hoy modernizar regadíos es en parte sinónimo de digitalizar regadíos. Bueno, lo primero, perdona Alejandro, en contestación a Alfonso, tiene toda la razón. Yo he citado 4 proyectos de digitalización. Ahí estoy hablando de digitalización global. O sea, que el proyecto es exclusivamente la digitalización. Evidentemente, el resto de proyectos llevan su componente de digitalización. Aquí no estamos hablando de leer un contador o abrir o cerrar una válvula. Como comenta Manuel, hay sondas de humedad, sondas de seguimiento de nitratos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que prácticamente hoy cualquier actuación de modernización de regadíos, la componente tecnológica y la componente de digitalización está absolutamente en todos los capítulos del proyecto, en absolutamente todos, hasta en las balsas o hasta en las tuberías que están enterradas, que vaya también con ciertos sensores que te pueden decir también cómo se está explotando la obra. Respecto a la digitalización, yo aquí, Manuel, perdona, pero tengo que, no es que tenga, es que lo digo con total convicción. Hago una defensa total de las comunidades de regantes. O sea, hoy por hoy, el cambio que han pegado las comunidades de regantes en el sentido de estar en la última, a la altura de la última tecnología es apabullante. Vayas por donde vayas en el territorio español. Sí es cierto que puede quedar alguna, pero yo creo que ya las consideraría como residuales. El resto de comunidades de regantes es tremendo. Y da igual que puedas estar en zonas como puede ser la almeriense, que evidentemente se podría asimilar al Silicon Valley de la agricultura en España, pero hace poco que se celebró el Congreso de Comunidades de Regantes organizado por FENACON en León, donde hicimos las visitas técnicas a la comunidad de regantes del Páramo Abajo y la comunidad de regantes del Canal del Páramo, más de 20.000 hectáreas cada una de las comunidades. Allí no tienen ni pimiento ni tomate, tal, es maíz, algo de remolacha, cebada y tal.
y las infraestructuras están totalmente automatizadas. La formación que tienen hoy los técnicos que trabajan para las comunidades de regantes es asombrosa. Gente muy joven, gente con una iniciativa tremenda. En definitiva, todo lo satelital hoy por hoy a las comunidades de regantes están en primera línea del conocimiento de todas estas tecnologías. Algunas de las ponencias que fueron muy interesantes en el Congreso Nacional iban dirigidas ya no a la digitalización, ya se hablaba de inteligencia artificial, todo esto que estamos comentando. Alfonso ha comentado la comunidad de regantes del Zújar. La Universidad de Córdoba presentó hace ya unos años una tesis doctoral en el que, manejando los datos que estaban aportados por el telecontrol, pues a través de modelos matemáticos, inteligencia artificial, podrían prever cuándo iba a regar el regante. Todo esto no es que esté llegando, es que ya está implantado. ¿Dónde puede tener más grado de penetración? Pues evidentemente en aquellas, voy a hablar ya de empresas que se dedican a ello. No hace falta, lo mejor es ir a la Fruit Attraction aquí a Madrid y ver cómo se mueve y el potencial tan superior que hay por parte del sector agrario. Evidentemente los fondos de Next Generation pues entran de lleno en todo esto. Te agradezco y te acepto la corrección y corrijo mi mensaje. Gracias, Víctor. Y cerramos esta ronda con María Boluda. Hablábamos antes de la imagen fiel del regadío en el siglo XXI. Vuestra labor también de comunicación va un poco en esa línea, ¿no? Por contar la realidad del regadío en los tiempos que vivimos. Yo voy a hablar en nombre de lo que he visto en los agricultores. Las comunidades regantes, desde luego, tienen un papel fundamental en la tecnificación, pero bueno, a nivel de parcela también hay distintas aceleraciones en el mundo, en la digitalización. Hay agricultores que están muy avanzados y bueno, muchos de ellos por ley también han tenido que subirse al tren porque no hay otra opción. Pero sí que es verdad que se ha hecho mucho esfuerzo, no solamente en el uso del agua, en la reducción de la huella hídrica, sino también en la protección del suelo, en la biodiversidad. Los agricultores están implantando muchas labores culturales como estructuras, barreras vegetales de conservación, lucha biológica. Por ley, están recogiendo las aguas de invernadero, una inversión muy grande en la que se ha hecho, por lo menos en el campo de Cartagena, que es donde yo conozco. Entonces, pues sí que hay un cambio de conciencia, lo apuntaba ya Alfonso. Es verdad que lo más importante a destacar es el cambio cultural que está habiendo. Ya nadie se plantea regar cuando está el suelo seco, sin conocer que hay un balance hídrico que realizar, igual que se hace un balance de nitrógeno, igual que ya nadie echa un abono porque sí, porque quiere ver los tomates bien hermosos. Eso ya no se concibe. Entonces ese cambio cultural es importantísimo, y para eso también es importante que haya un relevo generacional. Una cosa que echamos en falta es que haya jóvenes agricultores que quieran dedicarse a esto, que vean un futuro en esto y que puedan seguir avanzando en las prácticas. Gracias, María, por sacar ese... Si puede añadir Alfonso. Es una iniciativa muy bonita que se está haciendo en Cartagena y que también la he visto en León, en el Porma. Y es a lo que comentaba Manuel de cómo sensorizamos la agricultura para tener estos balances, etcétera, por satélite. Y es una tecnología muy interesante porque te da información. En la comunidad de regantes Campo Cartagena hay 500 sensores de humedad instalados. Pero claro, es una comunidad de 45.000 hectáreas, es decir, más o menos un sensor para 100 hectáreas. El satélite te puede dar la misma información y se está cotejando esa información que da el satélite con el sensor y te da información de la humedad a diferentes medidas cada metro cuadrado. O sea, un metro, una fotografía de otro metro, y todo esto te permite saber a diferentes niveles de profundidad el nivel real de humedad o el nivel de temperatura. Todo esto, si sabemos además el consumo es real y el cultivo y el suelo y una serie de parte climática, podemos llegar a determinar unas recomendaciones hídricas sin necesidad de instalar sensores, porque los sensores están muy bien, son importantes, sirven para contrastar, pero son caros, hay que instalarlos, hay que mantenerlos. El satélite te permite en grandes perímetros y en Cartagena hay una iniciativa muy interesante que yo creo que se está trabajando con IMIDA, que creo que es muy interesante. Gracias, Alfonso, por ese interesante ejemplo.
Bueno, creo que hemos hecho un recorrido amplio por todos los temas de mayor actualidad en este sector y evidentemente hemos dejado para el final lo que más expectación despierta y más esperanzas también, que son esos programas de inversión ligados a los mecanismos de recuperación que ha puesto en marcha la Unión Europea tras la pandemia y que en nuestro caso se traducen en lo que nos explicaba la subdirectora general Cristina Clemente el primer día, muy detalladamente. Les recomiendo repasar esa intervención porque, desde luego, si ustedes trabajan con estrategias de futuro, pues ahí tienen todos los datos relevantes, pero resumo los 3 programas a los que tenemos que prestar atención. Tenemos el Plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del regadío, que son, creo, unos 560 millones de euros más o menos. El PERTE para el sector agroalimentario, que también contempla una partida para la modernización, y el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que al regadío probablemente le afecte en la parte más de medición, como se ha mencionado aquí. Aquí me van a permitir los ponentes que sea Víctor Morales el que abra el fuego, porque yo creo que es el principal implicado, y me gustaría, pues, conocer su opinión. Ya conocemos un poco las líneas estratégicas, bueno, hacia dónde van las actuaciones, etcétera, pero hay un poquito de inquietud por la ejecución. No solo, hoy lo hemos comentado en Corrillos, pero en el evento también se ha dicho. Y bueno, aquí, Víctor, yo lo siento, pero te toca un poco despejar dudas, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de ejecutar esta enorme cantidad de inversiones que, como lo has dicho antes, no solo implican al aparato de la Administración General del Estado, implican a más administraciones públicas, al sector privado, etcétera? ¿Creéis que tenemos los mecanismos y la capacidad para ejecutar estas inversiones que, evidentemente, transformarían el regadío en España? Bueno, no me cabe ninguna duda. Estamos totalmente convencidos de que esto se va a ejecutar. Ya podemos. No voy a decir Fin de la cita. No voy a decir pase lo que pase, pero sí, todos los esfuerzos no se pueden hacer idea a todos ustedes del esfuerzo titánico que está realizando el Ministerio de Agricultura. Poner en marcha el plan que se inició todo a principios del año 2021, ponerse en contacto con todas las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas lanzaran su petición del conjunto de obras que estimaban dentro de ese plan de recuperación, que todavía se estaba hilvanando en algunos de los aspectos claves y esenciales a nivel financiero, cómo llegaba esa financiación, que una vez que se recogen los más de 4.000 millones de petición de todas las comunidades autónomas, con más de 300 obras de petición y con la cuantía que se tenían, el Ministerio hizo una labor también de encajar todos esos proyectos precisamente en este marco tan corto que tenemos, que tenían que ser obras que no dependieran de la aprobación de otras obras en alta o de otras administraciones, y sobre todo que estuvieran alineadas con los objetivos del plan de recuperación. A partir de ahí nos pusimos en marcha, estuvimos hablando con más de 100 comunidades de regantes sobre el conjunto de las 100 obras preseleccionadas. Hicimos un recorrido por toda España. A partir de ahí hay que firmar un convenio con el Ministerio, que se firma el 25 de junio del año 2021. Y a partir de ahí hay que firmar un convenio con cada una de las comunidades regantes. Convenios que no son sencillos tampoco de elaborar y que tienen que pasar por una tramitación pues bastante farragosa, por decirlo así de una forma. A partir de ahí nos ponemos en contacto con las comunidades regantes y empezamos a redactar proyectos. Esto nos situamos en el mes de agosto del 2021. En el momento en el que estamos, la fase 1 no son 45 obras señaladas en un boletín, que fue el paso inicial y que tenía que estar ahí. Todos esos proyectos ya están en redacción, en distintas fases de redacción. Tenemos ya una obra en ejecución en Huesca, que es la estación de bombeo de Molinar del Flumen. Se acaba de aprobar o se va a aprobar de inmediato una obra en Canarias para la comunidad de regantes de los sauces. Otro de los proyectos ha iniciado ya la tramitación ambiental o va a iniciar la tramitación ambiental en breve, que será la acequia real del Júcar. En definitiva, tenemos proyectos que van a quedar exentos de tramitación ambiental, proyectos que van a entrar en tramitación ordinaria y otros proyectos que entrarán en simplificada. Somos optimistas, el trabajo evidentemente es arduo.
La inquietud la entiendo, nosotros la tenemos también. De esos primeros proyectos hemos tenido ya que pasar por el Ministerio para que nos firmara una adenda al convenio principal en el que algunos de los proyectos hemos tenido que incrementar el presupuesto para adaptarnos a la situación que tenemos ahora. Adaptación de falta de materias primas, del tema de la energía, porque el tema de la energía afecta a todo lo que se mueve por aquí, a constructoras, a suministradores, a todo. Eso ya está también reflejado en el boletín y todo en marcha. ¿En qué está trabajando el Ministerio? En que de forma ahora muy rápida pues pueda salir esa fase 2 con el dibujo del conjunto de obras restantes y con el manejo también de esos más de 400 millones que entran a través del PERTE del sector agroalimentario. Yo no olvidaría tampoco el conjunto de actuaciones que tenemos en el convenio tradicional. Al margen del PRTR, tenemos ahora mismo 42 actuaciones que suman un global de más de 400 millones de euros, en torno de los 420 millones de euros. Proyectos que están en marcha, unos en ejecución, otros en redacción de proyectos, en tramitación ambiental. En definitiva, tenemos ahora mismo pues una cartera de cerca de 150 proyectos para ejecutar de aquí al año 2026, con lo cual la oportunidad es única y asombrosa para los tiempos que corren. Gracias, Víctor, y gracias también por ese esfuerzo que sabemos que ha sido titánico para en poco tiempo poner en marcha instrumentos tan complejos como son estos planes. Os voy a pedir brevedad, concisión. Estamos prácticamente en el tiempo previsto y tenemos a una institución como Andrés del Campo esperando. Alfonso, Manuel, María, ¿qué esperáis de estos planes y qué pedís también? Bueno, la oportunidad, como dice, es aquí y ahora. Yo creo que en total son cerca de más de 4.000 millones, entre lo que suma el PERTE de digitalización de agua de Miteco, el PERTE agroalimentario y toda la parte que lleva SEIASA, creo que son más de 4.000 millones de euros. Es una oportunidad muy importante, es aquí y ahora. Una cosa que me ha escuchado siempre Víctor, y además que le agradezco, primero le agradezco el trabajo que se está haciendo. Nosotros vamos siguiendo los kilómetros que hace su presidente y Víctor y visitando esas comunidades de regantes beneficiarias de estas ayudas, y son muchas comunidades de regantes. Y también lo que he hablado con él varias veces es importante que esta inversión, una parte importante, se quede en nuestro país. Es importante que la industria nacional, a mí me encanta ver aquí empresas como Acciona, como Molecor, como Azud, como empresas nacionales, industria muy potente, y que es importante que parte de estas inversiones se queden en este país, porque al final la industria es también la que luego desarrolla todo esto y es capaz de llevarlo fuera, llevarlo a Qatar, a Egipto, a Arabia o a cualquier país del mundo, y que España sigue siendo un referente en tecnología. Entonces, bueno, pues esas tres claves. Momento aquí y ahora, que una parte se quede aquí en España, y digitalización y control del agua. Esas son para mí las tres claves. Gracias, Alfonso. Manuel. Sí, la Dirección de Agua para Agricultura del Grupo Acciona quiere, en este proceso que llevará su tiempo, ser un jugador, un player importante y relevante. ¿Qué queremos hacer? No solamente optar a las obras que la Administración saque a concurso público y construirlas. Eso lo hacen nuestros hermanos de Acciona Construcción. Queremos ejecutar estas obras, queremos luego, importantísimo, mantenerlas, operarlas y mantenerlas a largo plazo. Podemos y queremos también financiar la parte que no está subvencionada a largo plazo para que la Comunidad de Regantes pague en cuotas cómodas a lo largo del tiempo esas inversiones. Y resulta que estas inversiones pues cada día son más tecnificadas, requieren de más profesionales. Ya no se puede manejar como se manejaban antes estas inversiones, requieren técnicos, requieren ingenieros, requieren computadores para que sean más eficientes, ¿no? No estoy diciendo más, no invento nada, yo no soy inventor, soy ingeniero pragmático. Estamos replicando lo que hemos hecho durante muchos años en los abastecimientos de agua potable, que hacemos la obra, lo operamos y mantenemos con altos criterios de profesionalidad, cada día más tecnificados, pues es lo que queremos hacer ahora con la agricultura. Apoyándonos ¿dónde? ¿Y quiénes son nuestros clientes? Las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes que van a hacer unas inversiones importantes con el apoyo de la Administración, pues no solamente hay que ejecutar las obras, hay que operarlas y mantenerlas muy bien a largo plazo y de forma muy eficiente, gastando la mínima energía posible, gastando la mínima agua posible y manteniendo preventivo a las instalaciones. Ese es nuestro campo, eso es nuestro rol, eso es lo que vamos a presentar a nuestros clientes, a la Comunidad de Regantes,
y esperamos que por lo menos nos escuchen y si hay oportunidad pues trabajemos y nos ganemos honradamente el sueldo. Gracias, Manuel. María, te toca cerrar esta mesa. Yo reforzar también lo que decía Manuel, porque andaba pensando en eso, cuántas obras se han ejecutado con ayuda. Me venía a la mente cuando se subvencionaban las plantas de cogeneración. ¿Cuántas plantas hay cerradas? ¿No? Pues que no nos pase lo mismo, que esto sea un esfuerzo que se traduzca en desarrollo y que se mantenga con el tiempo, por supuesto, y que llegue al agricultor. Que también los agricultores, las empresas puedan acceder con convocatorias concretas y también se puedan beneficiar y puedan hacer frente a los retos que se le plantean. Muchas gracias, María. Ha sido un lujo, la verdad, reunir este panel de líderes del regadío. Yo personalmente venía con muchas preguntas, salgo con muchas respuestas. Espero que esta mesa, además de la difusión que tiene hoy, se vea mucho en YouTube, en IAGUA, y se tome buena nota de las soluciones que habéis puesto sobre la mesa, y que dentro de un año, en el próximo nuevo Regadío Fórum, pues veamos, como decía Víctor, que el plan está muy avanzado, como Alfonso dice, que vamos hacia un regadío cada vez más digitalizado, que las soluciones no convencionales de acción a la desalación, a la reutilización, sean una realidad cada vez más frecuente, y que la imagen fiel de regantes como los del campo de Cartagena llegue a toda la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y os invito ahora a ver a nuestro siguiente ponente, Andrés del Campo. Gracias. Gracias.